Hola, ¿cómo están? Nos reencontramos para hacer una segunda parte de el recorrido por la obra de Robin Hood, el guionista estrella de Editorial Columba y uno de los mejores guionistas que hubo, como mínimo en América Latina, y con toda seguridad parte del top 3 o top 5 de guionistas de historietas de Argentina. Em, ya hicimos un primer video donde veíamos eh, lo que, por supuesto, siempre desde mi punto de vista eh, son como las 10 obras más importantes de Robin Hood. Pero también, no solo basando esto en mi propio punto de vista, sino también consultando distintas fuentes en internet, consultando o viendo qué es lo que más gusta en distintos grupos o páginas o según los críticos, distintos críticos que hablan de la obra de Robin Hood, cuáles han sido en su trayectoria las series más populares, más exitosas, más recordadas, más queridas, más buscadas por los fans. Entonces, bueno, es también mi intento es hacer como una especie de equilibrio entre esos, entre mi gusto particular, el gusto popular, el gusto de los seguidores, lo que por su parte dicen los críticos, eh, un poco eso. Eh, con el mismo, con los mismos criterios, voy a hacer esta segunda parte de esta recorrida, donde voy a ver eh, 10 creaciones más, otras 10 creaciones de Robin Hood, eh, más un bonus track, que bueno, van a, por supuesto, como corresponde, se revelará al final. Estas obras, a mi modo de ver, si bien algunas de ellas son muy relevantes y muy queridas por los fanáticos, bueno, para mí, ahí es donde interviene mi gusto personal, no tienen como digamos, no tienen, me parece, la relevancia, con la excepción de una de ellas, seguro, pero no tienen, me parece que no tienen la relevancia de las que fueron objeto del video anterior. Pero bueno, todo por supuesto es discutible, ¿no? Y el bonus track, bueno, ya el bonus track, la razón por la que es bonus track, la van a conocer en su momento. Así que bueno, comenzamos con el video. En el puesto número 10 vamos a ver Drácula. Drácula originalmente producida, si no me equivoco, para el mercado italiano, que es el mercado para el cual Robin, creo que para fines de los 80, ya está fuertemente dedicado, quedando Columba más que nada por una cuestión afectiva, eh, en un lugar como más secundario en cuanto a dónde orientaba su producción Robin y para quién orientaba o en quién pensaba su producción Robin, eh, por una cuestión afectiva que, por lo que he visto en distintas notas, entrevistas que se le hicieron y entrevistas que se le hicieron a otros, en cierta manera Robin le dejaba que Columba siguiera publicando sus series, más allá de que Columba cada vez era menos capaz de pagarle algo equivalente a lo que Robin cobraba en Europa. Él, por una cuestión de gratitud hacia la editorial, permitía que se editara en Argentina los títulos que ya sacaba de manera directa y en primer lugar para Europa, y bueno, después de eso se hacía una selección que se pasaba a publicar acá, en las páginas de Columba. Bueno, Drácula es una serie limitada, no son pocos episodios,
Eh, Se va a publicar en la revista D'Artagnan entre 1991 y 1992, más o menos. Contó con los dibujos de el brillante Alberto Salinas, siempre. Cada encuentro entre Robin Hood y Alberto Salinas se convierte en una obra de arte de la historieta nacional. Y es una reinterpretación de no el mito del conde Drácula, no de la historia del conde Drácula, sino de el personaje que inspiró, el personaje histórico real que inspiró la famosa novela de Bram Stoker, que es el príncipe Vlad Dracul, o Vlad Drácula en realidad, un príncipe de Valaquia, que es una región de la actual Rumania, que está considerado por los rumanos como un héroe nacional de la resistencia de ese país contra lo que en su momento fue la dominación del Imperio Otomano o Imperio Turco, como se conoce comúnmente, aunque no era el nombre oficial era Imperio Otomano. Y básicamente lo que vemos es como un relato bastante clásico de el personaje desde su niñez, todo lo que es su educación, todo lo que son sus traumas de la infancia y la adolescencia, el signo siniestro que tiene desde muy temprana edad y que se va a desplegar cada vez más, haciendo por un lado a su grandeza, pero haciendo también a su a su brutalidad, a su lado oscuro. Eh, lo que nos muestra Good es cómo un héroe puede tener más lado oscuro que el lado luminoso, ¿no? En el caso de Drácula es indudablemente así. Es un personaje nefasto, oscuro, violento, brutal, eh, insensible, muy poco capaz de enternecerse y de enternecer, y al mismo tiempo un valiente, al mismo tiempo un patriota. Eh, y también en buena medida un hijo de un contexto, de un periodo convulso, complejo, donde la única manera de prevalecer, estando rodeado de enemigos, era ser cruel y brutal. Eh, en Columba no tuvo una publicación muy afortunada Drácula. Creo que tengo entendido que se censuraba en algunas partes. Creo que no tuvo una buena continuidad. Esto era bastante frecuente, lamentablemente, en Columba. Muchas series que eran, sobre todo series que eran publicadas originalmente en otro mercado, cuando eran publicadas por Columba pasaban por todos los problemas por un lado, de coloreado, que el coloreado, creo que hay un acuerdo generalizado con respecto a que era de lo peor que tenía la editorial, lo que le bajaba mucho la calidad al producto. Y después, bueno, cuestiones de censura que tenían que ver con el canon de Columba respecto a lo que se podía y no se podía ver y demás. Pero bueno, de todos modos, es una serie que después tuvo reediciones en blanco y negro, de manera más cuidada, con un rotulado mejor, etcétera. Sobre todo en España. Acá en Argentina creo que todavía no hay una nueva edición que le haga justicia a esta serie. Puesto número 9. Danske, aparecida en la revista El Tony, más o menos entre 1991 y 1993. Danske es un caso particular. Es una serie también breve. Creo que no sé si llegan a ser 20 episodios, un poquito más de 20. Danske es la historia de una jovencita que vive en una comunidad
integrada casi exclusivamente por mujeres que viven en un volcán. Esto les da cierta protección frente a un mundo muy hostil. El escenario, para que se den una idea, es el contexto y muchas de las categorías, personajes, categorías que maneja la serie, son muy parecidas a Mark. Muy parecidas a Mark. La historia es diferente, pero el contexto es prácticamente idéntico. Volvemos a encontrar eh, mutantes, volvemos a encontrar ciudades con una especie de nueva élite. Y una nueva élite también, una élite de androides o de ciberhumanos, o algo que también encontrábamos, no exactamente igual, pero parecido en Mark, pero siempre hay como una ciudad con una nueva élite que con un criterio genocida trata de explotar al resto de la humanidad e ir hasta su exterminio. O sea, por un lado, lo que era descartable o lo que era marginal y no tenía ninguna utilidad tenía que ser exterminado de inmediato para provocar o favorecer un nuevo comienzo que apostara a la perfección. Y por otro lado había toda una parte de la humanidad residual que tenía que ser utilizado hasta que ya no sirviera más y ahí, bueno, ya consumido, liquidarlo. También volvemos a encontrar grupos de depredadores que se ponen al servicio del mejor postor, ¿no? Una especie como de cazadores. Volvemos a encontrar pequeñas comunidades independientes que tratan de sobrevivir con un enfoque más utópico. Volvemos a encontrar a las Amazonas, encontramos Amazonas, esta figura de guerreras femeninas que Robin Hood utiliza en distintas series. Es como que volvemos a encontrar muchas de las categorías, un contexto posapocalíptico igual al de Mark, muchas categorías similares a las de Mark, pero con una historia que es diferente, porque acá Danske, la inminente eh, ante la inminente emergencia por escasez de recursos que tiene la comunidad del volcán, va a ser designada como la que tiene que salir al mundo a ver de qué manera encuentra un nuevo lugar para asentarse para la comunidad, que sea sustentable, que les permita, por lo tanto, no vivir de lo que obtienen del exterior, sino vivir de lo que puedan producir. Se encontró una salida para la comunidad. Eh, y en ese recorrido, Danske, que es ingenua, que es inexperta, que no conoció nada por fuera del volcán, de la comunidad del volcán, bueno, va a tener que hacer su aprendizaje. Es un viaje iniciático donde ella se termina convirtiendo en una amazona guerrera y se enfrenta a distintos enemigos, se enfrenta, hace amigos, esos amigos van quedando en el camino eh, por distintos motivos. Pero también Danske es capaz de reencontrar, redescubrir lo mejor de la humanidad en algunas de sus aventuras. Lo que te deja Danske como sensación es que no todo, incluso en esa situación extrema, no todo está perdido. Siempre perviven, eh, siempre pervive la humanidad, lo mejor de la humanidad, en algunos rincones, en algunos proyectos para volver a empezar, en algunas personas que se sacrifican por los demás, en esas cosas. Bueno, los dibujos son de Enrique Villagrán, con su seudónimo habitual en Columba, Gómez Sierra, dibujante que acompañó a Robin Hood en varias de sus series, pero sobre todo en Nippur de Lagash. Así que es una serie entretenida para los que gustaron mucho de Mark. Bueno, Dance, que sin lugar a dudas les va a recordar a eso y les va a permitir disfrutar de una historia similar.
Puesto número 8, Nanhai, aparecida en la revista El Tony entre 1990 y 1993. Fue parte de un nuevo ciclo donde Robin Hood fue acompañado por García Durán, con quien tuvieran una famosa sociedad en la década del 70 para dar a luz a Aquí la Legión. Bueno, se reencontraron a fines de los 80 para hacer dos series. Una de ellas es Nanhai. Nanhai, una mestiza, una mestiza china, digamos, o sea, una descendiente de una pareja de un occidental con una chica, una mujer china creo que era, no me acuerdo bien, pero ella es mestiza, criada por piratas, por los famosos piratas de los ríos y del mar de China. Nanhai vive tranquilamente una existencia de aventura, de saqueo, donde crece haciéndose respetar, crece como un muchacho, ¿no? Como haciéndose respetar y siendo respetada por los otros piratas, hasta que se encuentra, o mejor dicho, esta existencia relativamente tranquila, se encuentre, digamos, es llevada por delante por el tren de la historia. Digamos, en una China convulsionada por lo que por la revolución Taiping y la prolongada guerra creo que es entre 15 y 20 años, que fue el principio del fin del imperio Qing, o sea, del imperio de la dinastía Qing en China y de la era imperial misma en China, muchos años después. El principio del fin fue esta estremecedora guerra civil donde una secta, la de los Taiping, llevó a China al borde de la desintegración, teniendo además que dar intervención a las potencias occidentales e iniciando definitivamente un ciclo de sometimiento a las potencias de Occidente por parte de una China en declinación cada vez más humillada. Bueno, Nanhai va a conocer a distintos malandrines, aventureros o malandrines, que la van a acompañar en su intento de recuperar lo que pierde prácticamente al comienzo. Digamos, su comunidad de piratas es exterminada por una situación que se da al comienzo. Entonces ella trata como de recuperar esa vida, aunque pronto se torna imposible. Justamente por un contexto donde la posibilidad de mantenerte al margen de la corriente de los acontecimientos ya no era posible. Entonces ella se va a ir involucrando a disgusto cada vez más, teniendo además que aceptar que su identidad no se corresponde con su realidad, peleándose con eso, eh, también llevándose mal con el hecho de digamos, con el hecho del amor hacia los amigos, del amor hacia personas que aparecen en su vida. Ella tiene que ella se lleva mal con eso porque porque la vida del pirata es una vida sin compromisos y de repente ella empieza a comprometerse y esos compromisos la llevan a momentos de dolor cuando hay pérdidas y bueno, así va cada vez adentrándose más Nanhai en esa conflictiva China, se va involucrando cada vez más, va escalando en las alturas hasta terminar participando en el final de la serie, de una serie de unas intrigas políticas de alto nivel que no vamos a adelantar. Acá en esta serie García Durán ya le da como está en una nueva etapa, mucho menos figurativa y digamos de trazos más simples. Para mí este es el mejor García Durán. Reconozco que el de Aquí la Legión tenía como que es más realista, más figurativo y realista. Es fenomenal,
pero a mí me gusta muchísimo el García Durán más de trazo más simple, más abstracto que uno puede ver en series como Nanhai. En séptimo lugar, Anders, publicada en Nippur Magnum entre 1991 y más o menos 1993. Eh, Esta serie es como parte de una línea que en este periodo es muy... abarca una parte importante de la producción de Robin Hood, que es el motivo ruso. ¿No? Es la Rusia de la segunda década del siglo XX. Esa Rusia que desemboca en la revolución socialista, en la guerra civil, bueno, todo ese periodo. Él toca esto en algunas de sus series. Una de estas series va a ser Anders. Anders es un joven campesino que vive en una comunidad eh, idílica, donde es feliz, donde se está por casar, donde tiene una familia que lo adora, donde él es el pibe más fachero de la aldea, eh, hasta que la Primera Guerra Mundial llega a su comunidad. Bajo la forma de un regimiento, de un cuerpo del ejército alemán, que ocupa la aldea digamos, ocupa la aldea, somete a los aldeanos, comienza a explotarlos y empiezan a provocar la degeneración de la aldea. ¿No? Digamos, los someten, los explotan, los maltratan, pero al mismo tiempo comienzan a generar una serie de tentaciones que que los campesinos desconocían. La aldea pierde su inocencia y Anders pierde a su familia y pierde a su prometida, pierde su inocencia y sus ganas de vivir, siendo rescatado a último momento del primer capítulo por un personaje marginado de la aldea que se va a convertir en su gran compañero de aventuras, que es Morel. Eh, ya con la aldea devastada por, o, por situaciones que no voy a detallar, para eso leanla. Eh, Sin nada a sus espaldas, Anders junto con Morel, únicos sobrevivientes de la aldea, van a iniciar un viaje para recuperar su vida, para buscar su destino. Ellos que se habían imaginado que iban a vivir para siempre en ese pueblito simple y sin demasiadas y sin ambiciones, siendo sencillamente felices, ahora tienen que salir a buscar su destino en una Rusia en declive, que en el medio, donde en el medio estalla la revolución y la guerra civil, y bueno, eso va a hacer a, a la aventura o al inicio de la aventura para nuestros personajes, que bueno, van a iniciar un recorrido de punta a punta, desde el occidente hasta el lejano oriente, a través de Siberia, o sea, hacen el camino del transiberiano, ¿no? De hecho, el ferrocarril es un protagonista más, es como un personaje más de la historia. Y en el medio, por supuesto, van a vivir todo tipo de aventuras, se van a encontrar con todo tipo de personajes, algunos demenciales, que son signo de los tiempos, y otros personajes ingeniosos, maravillosos, personajes históricos también. Esto siempre le gusta a Robin Hood, que en algunas de sus series, cuando la serie tiene un fuerte contexto histórico, pero de coyuntura, es muy fuerte en coyuntura histórica, siempre le gusta meter a un personaje eh, eh, siempre le gusta meter digamos, a un personaje histórico real, pero cumpliendo con un rol y en la historia eh, cómico,
cómico, incómodo, lejos de la solemnidad que le solemos dar al personaje. En Anders eso pasa varias veces. En Anders también va a ser una aparición, la única aparición por fuera de su serie, tengo entendido, y que terminó siendo una especie de despedida sin saberlo, porque su serie paralelamente a esto seguía editándose, pero va a ser una fantástica aparición el cosaco, Sasha Veblen, el príncipe diablo, que, que va a aparecer, pero ya siendo un adulto mayor, o sea, ya pareciéndose más digamos, ya siendo un señor maduro, canoso, pero con su liderazgo, su estampa rebelde, eh, eh, digamos, totalmente, digamos, perfectamente conservada, pero bueno, ya lejos de los caminos, lejos de, de esa vida errante y ya haciéndose cargo de su comunidad. Ese capítulo solo ya vale leerse todo Anders. Así que la serie está muy buena, pero ese capítulo solo es magnífico. Bueno, en sexto lugar, Morten, publicado en la revista Fantasía entre 1990 y más o menos 1992, dibujado por Carlos Pedrazzini. Un Pedrazzini ya con un estilo eh, consolidado, propio, muy distinguible, muy bueno. Morten originalmente, ideada para el mercado italiano, se llamaba Munro. Pero claro, obviamente, existiendo acá una localidad con este nombre, bueno, los creativos de Columba, muy lógicamente, le pidieron a Robin, bueno, pensá un nombre que no pueda generar equívocos o que tenga además impacto para vender esto. Y bueno, de ahí sale Morten. A mí me parece que es mucho mejor, mucho mejor Morten que Munro, pero bueno, habría que ver qué significado tiene para Italia, si es que lo tiene. Pero bueno, Morten está en la línea de personajes de los rubios altos, duros de pocas palabras, con los que Robin, eh, construye héroes en algunas de sus series, ¿no? Viene a mi mente Jácaro, viene a mi mente El Peregrino, viene a mi mente Chaco mismo, entre otros. Siempre el rubio, el aventurero rubio, parecido a Nick Nolte, que Robin que reconoció siempre que era uno de sus modelos modelos de época para construir un tipo de héroe. El rubio alto duro, de pocas palabras, pocas pulgas, pero con un sentido elevado de justicia. Morten es un aventurero que se va a meter en problemas porque sí, medio porque sí, eh, para, para hacer justicia desde criterios, desde una ética de los valores eh, muy subjetiva, muy individual, pero infalible generalmente. Morten siempre va a aparecer, va a intervenir en favor de los más débiles y de los más necesitados, de los sometidos, de los explotados, de los maltratados, y en contra de el abuso de poder de los miserables en el Brasil de las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Un Brasil oligárquico, conservador, un Brasil donde en el mundo, en el interior rural y en el Amazonas, los terratenientes y digamos, y los mercenarios al servicio de los terratenientes hacen lo que quieren, absolutamente lo que quieren, donde las autoridades locales son cómplices de el sometimiento y la explotación de las comunidades a quienes deberían defender. Eh, y bueno, donde Morten es uno de los Morten
asistido ocasionalmente por amigos tan incorrectos, tan antiheroicos como él, van a tratar de poner un poco de justicia en esa balanza tan inclinada, que es también la balanza inclinada de toda América Latina, en ese periodo y en otros, ¿no? Así que, bueno, tengo entendido que la serie, una vez que dejó de ser publicada en Columba, siguió siendo publicada en Italia. No sé con qué extensión, no, eso lo desconozco, debería averiguarlo, pero bueno, lo que se llegó a publicar acá en Argentina es disfrutable, pero bueno, como siempre, es una serie que quedó en buena medida inconclusa, como muchas, en el haber de Robin por todo lo que pasó con Columba. Puesto número 5, Chaco. Publicado en D'Artagnan entre 1989 y 1993 aproximadamente. Chaco es un caso particular. Chaco fue como eh, un proyecto en el que asociaron eh, a Alberto Salinas con Robin Hood, o sea, de comprobado éxito con la serie que venían haciendo desde el 80, que era Dago. No es necesario hablar mucho, porque además ya lo hicimos en el video anterior, pero en una dupla de comprobado éxito, Robin probó en un contexto totalmente distinto, que es el norte, o sea, el norte de México a principio, digamos, más en la cercanía de 1910. Probó como también hacer una historia de venganza con un protagonista duro, brutal, que solamente a través de esa dureza, de esa distancia y de esa brutalidad, pero sin perder en ocasiones la ternura, debe sobrevivir frente a enemigos despiadados, ¿no? Empezando por los terratenientes, por los salvajes terratenientes, grandes terratenientes del norte de México, que hacían de la cacería de indígenas prácticamente un deporte. Y de la explotación, la sobreexplotación inhumana en las minas, su otro deporte. Bueno, Chaco, último sobreviviente junto a Mujer Lluvia de una tribu apache que es exterminada por uno de estos cazadores al servicio de los terratenientes, y que al mismo tiempo es un apache blanco. Nuevamente acá el, el tópico o la construcción de personaje de Jack Arrow reencarna en Chaco de alguna forma. Este apache blanco que es un con desconocimiento por parte suya, heredero de una muy acaudalada familia del sur de los Estados Unidos, lo que tiene que ver también con es una de las líneas de la trama. Bueno, Chaco va a buscar primero sobrevivir y luego vengarse de los que exterminaron, primero de los que exterminaron a su tribu, después de los interesados parientes, sus interesados parientes gringos, que por supuesto no están para nada interesados en que él pueda reaparecer para reclamar algún tipo de, digamos, la fortuna familiar, cosa que a él no le interesa, pero bueno, lo buscan igual, con lo cual él va a tener que enfrentarse a eso. Y luego se ve arrastrado en una relación de amistad con Pancho Villa, nada menos, en ese huracán que fue la Revolución Mexicana. Y acá ya es donde la historia queda totalmente fusionada con su contexto, y Chaco se convierte en un miliciano de la revolución al servicio de Pancho Villa, pero siempre haciendo la suya, junto con su amigo, el profesor Brigham, un malandrín muy simpático y que va a ser el alivio cómico de la serie. Eh, y bueno, por supuesto, para vivir todo tipo
de aventuras, algunas muy ligadas a la revolución, otras ligadas a pequeñas historias autoconclusivas. eh, eh, Así que, donde bueno, nuevamente Robin nos va a poner de cara a la cuestión nuevamente, ¿no? De la naturaleza humana, de la ambición. La Chaco fue dibujada solo en sus primeros episodios por Salinas. Luego Salinas, que era un hombre que muy riguroso, demasiado riguroso a la hora de trabajar y que era tan detallista, tan perfeccionista, que le costaba mucho trabajar en varias series en simultáneo y mucho menos cumplir con entregas de frecuencia muy, muy corta. En un momento determinado va a reconocer que no podía mantener el ritmo y ahí, bueno, gran decisión de Columba reemplazar a Salinas por uno de los pocos que lo podía reemplazar para una serie también tan rural, que es Carlos Casalla, ¿no? Carlos Casalla, que por supuesto era garantía. Ahí una sabia decisión de los creativos de Columba de decir, bueno, no vamos a reemplazar por cualquiera, no lo vamos, en una serie a la que le dimos tanta importancia, no vamos a poner a cualquiera, con todo respeto, pero le vamos a poner a Carlos Casalla. Carlos Casalla para mantener el nivel, porque venimos de Salinas, hay que, bueno, entonces obviamente con Casalla la calidad quedó garantizada para la serie. Que bueno, no va a tener un final tampoco. Como que termina con Chaco manteniéndose como un miliciano de la revolución, haciendo cada tanto la suya, no, pero no va a tener mucho, no va a tener un cierre como la mayoría de las series, lamentablemente. Puesto número 4. Acá mi preferencia personal tuvo mucho que ver. Y es razonable que muchos puedan no estar de acuerdo con esta elección, sobre todo por el puesto en la que lo puse. Eh, Estamos hablando de Holbeck. Holbeck, una de las incursiones, de las pocas, porque Robin no incursionó tanto como sí con otros géneros, no incursionó tanto en la ciencia ficción. Lo hizo con muy buenas series, pero eh, es menos frecuente ver a Robin en la ciencia ficción que en otros géneros. Holbeck es la historia de de un piloto espacial, ¿no? Que naufraga en un extraño planeta donde va a enfrentar situaciones muy extrañas, situaciones por momentos surrealistas, y va a ser acompañado en estas aventuras. Holbeck busca dos cosas: por un lado sobrevivir, por otro lado superar esta especie de pruebas que se va encontrando en este extraño planeta, que nunca termina de entender en su lógica de funcionamiento, porque la lógica de funcionamiento cambia constantemente. Digamos, este planeta tiene, tiene como 1000 mundos que Holbeck tiene que conocer y a los que se tiene que enfrentar para sobrevivir. Y mientras sobrevive, trata de encontrar la manera de poder escapar, de poder salir de esa situación de naufragio, de dejar de ser un náufrago, de volver a su vida tal como era. Y va a hacerse con una serie de compañeros. Algunos ya venían con él, como es el robot Duende, un robot con el que tiene una relación difícil. El robot el robot es inteligencia artificial. Es como inteligencia artificial antes de la inteligencia artificial, lo que vemos acá. El robot tiene personalidad y en esa personalidad se enfrenta a Holbeck. Medio que lo gasta, lo carga sistemáticamente, pero también lo ayuda mucho. Y después va a tener a Viernes, un, digamos, una especie como de simio antropomórfico, eh, que se convierte en un incondicional, de él, en un ayudante incondicional, totalmente subordinado a él.
Esta, por supuesto, es una obvia referencia a Robinson Crusoe, y es lógico, ¿no? Porque, por supuesto, las referencias clásicas están en, en la mayoría de las series de Robin Hood. Tenemos referencias clásicas. Él siempre reconoció que su marco de referencia, su formación es clásica en literatura, así que... Y la amazona Ima, un personaje extraordinario, digamos, tan salvaje y leal, con quien Holbeck va a ir tejiendo una relación cada vez más estrecha, eh, de, ¿por qué no? Digamos, ¿por qué no? De amor. Pero por supuesto con todas las dificultades que puede haber en una relación entre, en este caso, una mujer guerrera a la que solo importa la solo importa la lucha, el combate, cuya vida, cuyo norte, cuyo sentido de existencia consiste en el combate, en el duelo, en el enfrentamiento, y que de repente se encuentra con sensaciones distintas, que no sabe bien cómo, cómo afrontar. Y por otro lado, Holbeck, que está tan concentrado en su deseo de salir de ahí, que no ve lo evidente, ¿no? En este sentido, hay como... Es bastante, en este sentido, Holbeck por momentos es bastante gil, bastante salame y no se da cuenta de lo que pasa. Pero bueno, Holbeck no va a ser guionada durante mucho tiempo por Robin. Robin va a dejar la serie relativamente rápido. No me acuerdo, creo que escribe entre 10 y 20 episodios. No sé si llega a 20. Pero bueno, la serie va a ser continuada por nada menos que por Ricardo Ferrari. Que, que va a mantener eh, el nivel tranquilamente. O sea, la calidad de la serie no se resiente para nada. Pero claro, digamos, Ferrari introduce, manteniendo la identidad de los personajes y el esquema básico de la obra, va a introducir sus propias preocupaciones. Ferrari, por otra parte, es buena la elección de Ferrari porque Ferrari con la ciencia ficción la tenía muy clara. Muy clara. Digamos, es su género, eh, por encima de las preferencias de Good. Digamos, Robin Hood no se sentía... No era tan relevante para él la ciencia ficción, la hacía tranquilamente, pero no era el género por el que él más optara. En caso de Ricardo Ferrari es frecuente en él la apelación a la ciencia ficción, así que fue buena la elección también en este caso. Publicada en la revista... Me olvidaba de esto. Esta serie fue publicada en la revista D'Artagnan entre 1984 y 1990 aproximadamente. Fue bastante larga. Lo que pasa es que tuvo como una serie de... un par de discontinuidades. Puesto número 3, Martin Hell. Martin Hell, que fue publicada en la revista D'Artagnan entre 1992 y 1995 aproximadamente. Pero bueno, su publicación, digamos, un producto que originalmente era para el mercado italiano, se extendió mucho más que lo que llegó a ser publicado acá en Argentina, donde además sufrió muchísimo la censura eh, eh, de Columba, porque bueno, acá hay una particularidad de la historieta italiana, que es que, digamos, el erotismo, la presencia del erotismo, tiene cierta importancia, y claro, en el caso de Columba, no. No era algo que gustara de ser incluido. Así que, bueno, se puede apreciar, para el que tiene las revistas de D'Artagnan de la época, eh, cuando se ve que hay como recuadros que pierden nitidez, probablemente porque fueron agrandados dentro de la página. Eso suele tener que ver con la censura operada por parte de Columba sobre alguna viñeta. Pero bueno,
No voy a profundizar mucho en eso. Martin Hell trata de una especie de eh, como de como de caza, cazador, es una especie de cazador de lo paranormal o eh, especialista, es un especialista en fenómenos paranormales, digamos, por supuesto es un especialista en mitos y leyendas, mitología y leyendas urbanas de todo tipo, pero también es un conocedor en profundidad de lo oculto y lo paranormal. Y Martin Hell va a ser consultado y va a prestar servicios a todo aquel, generalmente algún conocido, algún amigo o un amigo de un amigo, que solicita su ayuda para intervenir en algún caso donde aparece algún fenómeno, donde interviene algún fenómeno paranormal, generalmente sanguinario, y detrás del cual hay o una demoledora venganza o un ciclo, la repetición de un ciclo o el ingreso, digamos, o hay una maldición o hay eh, una captura por parte de otro plano de la realidad sobre alguien de nuestra realidad para hacerlo formar parte de un ciclo que se repite una y otra vez y está esperando su desenlace. Bueno, acá Robin da cuenta de el gran conocimiento que tiene de mitología, de leyendas urbanas, digamos, de otras religiones, poniendo, por supuesto, también eh, su pericia como guionista para la adaptación de estos mitos, de estas leyendas, reinventándolas muchas veces, modificándolas, generando desvíos a la situación de la sociedad moderna, el contexto de una sociedad moderna y sobre todo occidental. Eh, pero bueno, a Martin Hell le fue muy bien, por supuesto, en Europa. Y acá fue como uno de los, a mi modo de ver, una de las últimas grandes series eh, que Robin hace en Columba y fue parte como de un intento anticipado de Columba de dar como un giro, de introducir elementos novedosos en lo que era eh, su esquema habitual de publicaciones. Puesto número 2, Kosakovich y Connors. Este es la otra serie, parte del ciclo del reencuentro de Robin Hood con García Durán. Ya hablamos de Nanhai, ahora hablamos de Kosakovich y Connors. Esta es una serie que, bueno, nuevamente, su ubicación en la escala se debe a preferencias personales. A mí Kosakovich y Connors me gusta mucho porque me parece que el recorrido que hace por el contexto histórico de estos personajes que hace Robin Hood es alucinante, ¿no? Desde Palestina desde Palestina hasta Rusia, atravesando Rusia hasta Vladivostok, para luego volver a Turquía y hacer el cierre ahí, con la aparición de personajes históricos, dando cuenta o trayendo a nuestro conocimiento pequeñas historias que sirven de cierre de cada capítulo, historias poco conocidas pero que fueron reales, sobre acontecimientos de este momento tan convulso de como fue el segundo lustro de la década del 10. Kosakovich y Connors, Connors es un aviador australiano borrachín que está todo el tiempo al borde de la degradación definitiva en el ejército. Y Kosakovich es un emigrado polaco de orígenes probablemente nobles, pero que como sucedía con muchos emigrados polacos de,
de ese momento, cuando Polonia no existía, sino que había sido absorbida por sus vecinos más poderosos del Imperio Alemán, Rusia y el Imperio Austrohúngaro. Eh, Kosakovich se convirtió en un mercenario al mejor postor. Y bueno, ambos van a ser involucrados en una serie, a lo largo de la serie, en distintos trabajos. Como ellos se van a asociar para prestar sus servicios al mejor postor, para hacer distintas operaciones, ya sea para particulares o para agencias, agencias secretas, cuando no para operaciones de tipo militar. En ese sentido se van a involucrar, van a conocer a Lores de Arabia, van a involucrarse en la guerra civil rusa, en este caso del lado del ejército blanco, pero sin estar comprometidos necesariamente con la ideología del ejército blanco, sino más que nada por una cuestión moral, de moral heroica. Simplemente ven como imbuidos de una moral heroica superior a muchos personajes del ejército de la Rusia blanca con la que se encariñan, pero que... Eh, y, y bueno, nuevamente encontramos a un García Durán que está explotado, que está eh, refinando su nuevo estilo. Uno puede ver una evolución desde los primeros capítulos, donde vemos un García Durán más parecido al de Aquí la Legión, y que con el correr de los capítulos va simplificando su estilo. Es maravilloso ver esto. La serie no es muy larga, pasa lo mismo que en el caso de Nanhai, son series limitadas, relativamente cortas. Eh, y bueno, eh, es una serie muy disfrutable. Me parece que es de lo mejor, me parece que está entre las mejores de las últimas series que Robin hace para Columba. Creo que el uso del contexto histórico es brillante, es fabuloso, así que... Y uno puede aprender mucho con estas series. No de manera directa, porque obviamente hay muchas licencias, hay varias licencias que él se toma. Es lógico, ¿no? Pero este es ese tipo de series que a uno lo llevan a tratar de saber un poco más de lo que pasó en los lugares donde se sitúan los personajes. Así que por lo menos a mí me pasó eso en mi tierna infancia. En el número uno. Y esto no tiene tanto que ver con mis preferencias. Acá esto no tiene que ver con mi preferencia personal, porque a mí no es una serie que me haya gustado mucho. Eh, Reconozco que es muy buena. Ha demostrado tener una notable longevidad en las páginas, digamos, en las páginas de Columba. Eso, eso da cuenta de la popularidad que tenía entre los seguidores la serie y cómo llegó a ser, a constituir la identidad de la revista de D'Artagnan, en la que se publicó durante toda su historia. Estoy hablando de El Cosaco. Publicada entre 1976 y 1993 aproximadamente. Esto es impresionante. Es una serie de una longevidad. Es quizás una de las más longevas que tuvo Columba. Eh, Robin Hood, como solía suceder, con algunas excepciones, no sé, qué sé yo pienso, eh, series como Dago, como obviamente Nippur de Lagash, como Mojado, que son como de las pocas series en las que Robin escribió siempre con más menor ayuda, pero siempre estuvo a cargo de los guiones. En los otros casos, en el caso de buena parte del resto de su producción, pero más que nada las series largas, o que Columba quería prolongar todo lo que se pudiera por su éxito, Robin terminaba retirándose para dar paso a otros guionistas.
las elecciones solían ser muy afortunadas, como hemos visto en el caso, que sé, por ejemplo, de Holbeck, o como en el caso de Holbeck, donde él es reemplazado por Ferrari, o en el caso de Dax, donde él es reemplazado primero por Manuel Morini. Bueno, en el caso de D'Artagnan, él es reemplazado, en el caso de D'Artagnan, en el caso de El Cosaco, él es reemplazado primero por Armando Fernández y después por Julio Álvarez Cao, que me parece que era ideal para este tipo de serie. Bueno, El Cosaco cuenta las aventuras y desventuras de Sasha Veblen, un príncipe, o sea, un noble ruso, pero un noble rebelde. Un noble que se da a los caminos. Acá hay como un parentesco con muchos de los personajes de Robin, empezando por el mismo Nippur de Lagash, ¿no? Nuevamente, el personaje que, aburrido y como escapando del aburrimiento al que está predestinado por su condición social, y porque no se quiere meter en las intrigas, y porque no le interesa, y porque él quiere conocer el mundo, él quiere conocer lo que todos le niegan, él se larga a los caminos a vivir todo tipo de aventuras en el lugar más inmenso del mundo para poder tener todo tipo de aventuras, que era el Imperio Ruso en el siglo XIX, ¿no? Y bueno, el cosaco va a conocer varias veces el amor, y lo va a perder, muchas veces de manera trágica. Va a tener muchos amigos con los cuales va a compartir muchas aventuras, y algunos de los cuales también va a perder trágicamente. Va a tener reencuentros con amigos del pasado, algunos afortunados, otros desafortunados. Se va a enfrentar a tiranos locales. Este también es un motivo frecuente en, en la obra de Robin Hood. De los pequeños, los pequeños dictadores locales que, aprovechándose del aislamiento en el que se encuentran, manejan de manera despótica y abusiva a quienes deberían gobernar con justicia, hasta que llega alguien de afuera que pone las cosas en orden, gracias a su astucia, su habilidad. Bueno, este es el mundo del cosaco. Insisto, es una serie de extraordinaria longevidad y que es muy apreciada por los fans, y es una de las series que más fortuna tuvo en los recopilatorios de Columba. Columba, cuando saca a fines de los 90, en un intento por subsistir o poder cubrir sus deudas, saca la colección Clásicos, una serie de recopilatorios de las mejores series, el grueso de las cuales, o casi todas, eran de Robin Hood. El Cosaco va a tener, si no me equivoco, como 4 volúmenes. Creo que es la única que logra. eh, Creo que es la única que logra esa cantidad de recopilatorios junto con. No, no es la única, pero creo que solo Nippur, Dago y Sabarese logran ese nivel de esa cantidad de ejemplares recopilatorios. Lo que me parece que da cuenta de la popularidad que tenía y el cariño que el personaje generaba en los fanáticos. Bonus track, bonus track, extra. Eh, ¿Por qué esta serie no está en el número uno de de esta escala, y no estuvo tampoco en el número uno del video anterior? Porque más allá de que es maravillosa y que quizás fue una de las mejores obras de Robin Hood, no es una obra original de Robin Hood. Entonces, difícil, es imposible. Si estamos hablando de creaciones de Robin Hood, es imposible, no me parece correcto colocarla en una lista de creaciones originales de él, porque más allá de que es el que más brilló y llevó al máximo, a la máxima calidad al personaje, no es
una creación de él, no es original de él. No, estamos hablando de Gilgamesh el Inmortal. Gilgamesh, muchos identifican a Gilgamesh, el personaje Gilgamesh, con Robin Hood, porque muchos conocen, la mayoría conoció al personaje por el relanzamiento que protagoniza Robin junto con Lucho Olivera, los dibujos de Lucho Olivera, pero ahora vamos a hablar de esto, eh, en la década del 80. Pero este es justamente un relanzamiento de la serie. No es la serie original. Y esto permite, o nos obliga a hablar de hacer una pequeña reseña de esta serie. Gilgamesh el Inmortal es una creación del mismo Lucho Olivera, pensado para hacer una historia autoconclusiva, o sea, de un solo episodio, una especie de como un especial, en 1969, o sea, cuando él y Robin estaban dando sus primeros pasos, todavía estaban como en su primera etapa en Columba, saltaron al reconocimiento gracias a su sociedad en el caso de Nippur de Lagash. En esa época los dos estaban haciendo el primer ciclo o las primeras sagas de Nippur de Lagash. Y de repente a Lucho se le ocurre, propone hacer esta serie, aunque al principio ni siquiera una serie, sino un episodio, una serie, digamos, una historia de un único episodio autoconclusiva, especial sobre este inmortal, donde él, haciendo una relectura, proponía una relectura de la epopeya de Gilgamesh, que está esa historia que está reconocida por la mayor parte de los expertos como la primera obra literaria de la historia de la humanidad. Es este poema épico sobre un rey de Uruk que alcanza la inmortalidad, y eso lo lleva a plantearse todo tipo de dilemas éticos. Es la primera obra literaria donde uno ve el planteo del problema de alcanzar la inmortalidad para el ser humano y lo que eso significaría. Y está considerada como la primera obra literaria de la historia, porque más allá de que lo que se consiguió es una versión, lo que se rescató fueron las tablillas de una civilización posterior. Los expertos coinciden en que la obra originalmente es de Sumeria, o sea, de las primeras sociedades estatales de clases que hubo en la historia de la humanidad. Lo que convierte esta obra en como la primera obra literaria de todos los tiempos. Y bueno, en esta relectura, Lucho tuvo muy buena repercusión. Y claro, la gente de Columba le dijo, bueno, continúala. Y bueno, tuvo que ahí Lucho inventar qué hacía. Y le salió muy bien. Digamos, Lucho Olivera era dibujante, no era guionista. Pero bueno, se animó con los guiones y le salió bastante bien. Ahora, luego la gente pedía más. Entonces en un momento Lucho, que se ve que no daría abasto con todo lo que tenía que dibujar en ese momento, eh, va a armar una sociedad con Leo Gioser. ¿Quién es Leo Gioser? Leo Gioser es el seudónimo de Sergio Mulco, que estaba dando sus primeros pasos en Columba como dibujante, que va a dibujar va a tener una primera etapa más o menos por esta época en la serie de Nippur de Lagash, y que después va a dejar la serie y muchos años después, a mediados de los 80, va a retomar Nippur de Lagash y se va a convertir en el dibujante que más tiempo ilustró a El Errante. Pero bueno, acá Sergio Mulco se anima a ser guionista y le da un giro esotérico y surrealista al personaje, y como espiritual, muy extraño, muy volado, muy de época también. Y esto va a terminar, este primer ciclo del personaje se va a cerrar en 1975. En 1980 Robin va a decidir reflotar, recuperar al personaje
trayendo nuevamente a Lucho Olivera como dibujante. Y claro, digamos, Robin, por supuesto, Robin le va a poner todo a la serie, le va a poner todo, con episodios memorables, con Gilgamesh atravesando toda la historia de la humanidad. Nuevamente, este inmortal que descubre a la brevedad, en la serie, pero en realidad después de muchos años, la maldición de la inmortalidad. El, que el mayor dilema de la inmortalidad no es tanto un dilema ético como un dilema existencial, que es que el paso, la infinitud, es demasiado para el hombre. La infinitud hace que todo deje de tener sabor, todo deje de ser disfrutable, disuelve el placer y el goce, quita la sensibilidad, te convertís en un muerto en vida. Y eso es una maldición. Y Gilgamesh tiene que tratar de reconciliarse con su condición humana, siendo un inmortal, y a pesar de estar muy cerca de perder esa condición humana, porque perdió la sensibilidad, perdió la empatía, perdió la capacidad de disfrutar con los demás. Eh, esta segunda etapa, para la mayoría, y coincido, la mejor de Gilgamesh, se extendió más o menos hasta 1986-87, con un Lucho Olivera en su máximo nivel, máxima intensidad, máxima calidad como dibujante. Las cosas que logra Olivera, las cosas que hace Olivera en Gilgamesh el Inmortal, creo que son incomparables con cualquier otra cosa que haya hecho Lucho Olivera en cualquier otra serie. Algunos dirán, no, bueno, pero acordate de tal otra. No, perdón, analícenlo seriamente. Aunque sea los primeros 10, 20 episodios de Gilgamesh el Inmortal, después mantiene el nivel, obvio, por supuesto. Va a ser hasta el final un fuego. Pero vean episodios como El Nazareno, El Nazareno, vean esos episodios y díganme, por favor, los desafío a que me digan si han visto muchas cosas mejores que esa en la historia de... Yo creo que ese Lucho Olivera es perfectamente, digamos, le pelea a Alberto Breccia o a Enrique Breccia, tranquilamente, porque es impresionante lo que logra. Luego la serie va a ser continuada, después de que Robin Hood le da un cierre, la serie es como recuperada por Ricardo Ferrari, hasta más o menos mediados de los 90, y hay como un último resurgir, siempre con dibujos de Lucho Olivera, hay como un último intento en la declinación ya de Editorial Columba de reactivar la serie con trayendo a una vieja gloria de Editorial Columba y del guión de historieta de la Argentina, que es Alfredo Grassi. Pero bueno, este intento duró unos pocos episodios, que hace poco fueron reeditados. Eh, pero bueno, a este intento se lo llevó puesto la crisis de Editorial Columba, donde ya no había mucho lugar para nada y lamentablemente esta experiencia quedó abortada. El ciclo de Ferrari entiendo que va a ser editado dentro de poco por dos editores. Ojalá ojalá que eso se cumpla. La etapa de Alfredo Grassi ya fue editada. La etapa de Lucho Olivera y Mulco, la primera, también fue editada por dos editores. Vamos a ver qué pasa con la de Robin. En el caso de Robin es más difícil por por el tema de los derechos. Hay que, bueno, hay que ver porque hay una edición europea que no está completa, que está en 2 tomos, pero que es muy cara, hay que importarla. Todavía nos debemos en Argentina negociar con Robin Hood una reedición de lo que fue Gilgamesh, su etapa de Gilgamesh el Inmortal, porque me parece que es una de las cumbres de la historieta nacional.
Y bueno, con esto me despido de ustedes, espero que sea de su gusto. Tiene un poco más de polémicas que el video anterior este, algunas elecciones más arbitrarias que las que hice en el video anterior, pero bueno, espero que les guste, que les sirva y que les haya permitido a varios conocer o saber un poco más de estas series y por supuesto, en la medida de lo posible, meterse de lleno en ellas. Saludos a todos.